Ella era una novia desfigurada abandonada en la estación hasta que un vaquero lleno de cicatrices la llamó hermosa. Ella era una novia desfigurada abandonada en la estación hasta que un vaquero lleno de cicatrices la llamó hermosa. El tren chirrió contra los rieles al detenerse, expulsando vapor al aire frío de finales de octubre. La estación de Ironwood Junction no era mucho más que un tramo de plataforma de madera agrietada y un poste de telégrafo hundido. Pero para Eleanor Nora Hayes, una vez brilló en su mente como una promesa. Ella bajó del vagón con cuidado, sus manos enguantadas apretadas alrededor del asa de su gastado bolso de mano. Su corazón latía con fuerza bajo las modestas capas de su vestido de viaje, que había planchado y rehecho 3 veces antes del viaje hacia el oeste. Un sombrero de segunda mano con una cinta de terciopelo cubría su oscuro cabello castaño rojizo, y su rostro arruinado, estaba medio protegido por un velo cuidadosamente fijado. Ella examinó la multitud cada vez más dispersa. Entonces ella lo vio. Charles Pennington, alto y esbelto, vestido con un abrigo de lana oscuro con bordados dorados en los puños. Se apeó de un caballo castaño y caminó hacia ella con la deliberada confianza de un hombre acostumbrado a los tratos, no a las sorpresas. Nora dio un paso adelante y levantó su velo. Su puerta vaciló por un instante. Nada se movía, solo el viento azotando su falda y el grito distante de un cuervo en lo alto. Luego habló. «Mentiste», dijo Charles, y su voz cortó el aire. «No mencionaste eso». Los dedos de Nora revolotearon hacia el lado izquierdo de su rostro, donde la cicatriz aún ardía en su mejilla, pálida y desgarrada como un río tallado en la piel. «Te dije que había estado en un incendio. Dijiste lesión menor. Él se quebró. Dios, mujer», tú miró a su alrededor. Algunos habitantes del pueblo en el andén hicieron una pausa en sus conversaciones. Un transportista dejó de mover cajas. Un niño miraba fijamente descaradamente. «No me casaré con una mujer que parezca una pesadilla», dijo más fuerte para que todos lo oyeran. «Embelleciste tus cartas. Me engañaste». La garganta de Nora se cerró. «Tus palabras decían que la belleza no importaba. Dijiste que querías a alguien que pudiera trabajar a tu lado. Alguien con una buena mente». Charles soltó una carcajada y arrojó un ramo de flores silvestres arrugadas al suelo. «Eso fue antes de verte». Se giró hacia su caballo, con las manos ya extendidas hacia la lluvia. «Encuentra a alguien más que te tenga compasión. No estaré atado a un fenómeno». Su bolso se le resbaló de la mano y aterrizó sobre las tablas con un ruido sordo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Solo sus dedos se movieron, cerrándose con fuerza alrededor de la última carta que él había escrito, todavía doblada y desgastada por la lectura, guardada en su bolsillo. Las palabras se desdibujaron en su memoria. «Ahora, no busco una reina de belleza. Lo primero que busco es alguien real. Alguien que pueda construir una vida conmigo». Ella le había creído. Había cosido cada dobladillo de su vestido de viaje con temblorosa esperanza. Ahora estaba parada frente a una multitud que no la miraba a los ojos. Su vergüenza quedó al descubierto bajo el cielo nublado. Alguien detrás de ella susurró: «Pobrecita». Nora se inclinó y recogió su bolso con manos temblorosas. El ramo aplastado bajo una bota. Se levantó una brisa que arrancó su velo. Ella no se molestó en arreglarlo. Caminó hacia el borde de la plataforma, lejos de las miradas fijas y los chismes silenciosos. Sus botas resonaban contra la madera a un ritmo que no podía frenar. Encontró un banco vacío cerca del cobertizo de carga y se sentó sola, congelada, humillada. El sol se puso detrás de las colinas, dejando vetas anaranjadas y grises en el horizonte. Ella observó cómo el color se alejaba del cielo y sintió que también se alejaba de ella. Su corazón latía con un ritmo que dolía oír. Ella había venido al oeste para empezar de nuevo, pero en lugar de eso la habían dejado atrás, como un paquete devuelto sin abrir, como una herida que nadie quería mirar. Y aún así, aunque las lágrimas amenazaban con brotar, ella no lloró. Su mano,
entumecida por años de costura, se cerró con más fuerza alrededor de la carta en su bolsillo. Crujió suavemente en el silencio. En algún lugar detrás de ella, un paso resonó sobre las tablas. Ella no se giró. Aún no. Ella ya había aprendido lo que pasaba cuando esperabas. El último silbido del tren ya se había perdido en los cañones cuando él habló. Señorita Hayes. Nora se sobresaltó. La voz vino de detrás de ella. Bajo, firme, tocado por algo que no es ni piedad ni vacilación. Se giró, esperando la burla de otro extraño, o tal vez el jefe de estación diciéndole que siguiera adelante. En cambio, vio a un hombre con un sombrero gastado y un abrigo de piel de oveja colgado sobre un hombro. Su rostro era delgado y bronceado, el lado derecho sombreado por el ala, pero el izquierdo estaba marcado por una cicatriz quemada, una mancha pálida e irregular que subía desde su mandíbula hasta su pómulo como un rayo grabado en la carne. Ella se tensó. Él le tendió algo, su sombrero. Se había caído sin que ella se diera cuenta. Él no lo arrojó ni lo dejó caer a sus pies. Lo sostuvo con ambas manos como si importara. Pensé que querrías esto, dijo. Ella lo tomó despacio, rozando los dedos enguantados de él por una fracción de segundo. Luego se lo acercó como un escudo. Puedes dejarlo, murmuró. Sigue con tu día como todos los demás. No lo quería. En cambio, se sentó en el extremo del banco, con respeto, distante, sin presionar, simplemente ahí. El viento le levantó el dobladillo del abrigo. El polvo se le adhería a las botas. Luke Carter, dijo tras una larga pausa. Crío ganado a unos 8 kilómetros al oeste de aquí. Estaba en la ciudad recogiendo provisiones cuando pasó tu tren. Nora no respondió. Mantuvo la mirada al frente. Vi lo que dijo ese hombre, continuó Luke. Y creo que he visto a los chacales tratarme con más modales. Se le hizo un nudo en la garganta. No necesito que nadie me defienda, dijo bruscamente. Sobre todo a alguien que finge entender. Luke dejó las palabras en el aire. Luego, con una calma que le hizo doler el pecho, giró el rostro hacia ella, pleno, visible. La cicatriz en su mandíbula brillaba con la última luz del día. No fingía, dijo simplemente. Nora parpadeó, incapaz de apartar la mirada. La cicatriz no lo hacía grotesco. Lo hacía real. También había algo en sus ojos. Gris azulado como el hielo de un río, pero cálido en el centro. Preguntó sin poder contenerse. Él asintió una vez. Shailo. ¿Y tú? ¿Crees que eso nos hace iguales? Su voz tenía un deje amargo. Se encogió de hombros. No, solo significa que sé cómo es cuando la gente deja de verte y solo ve lo que está roto. Nora se ajustó más el abrigo. No me conoces. No, señora. No. Por eso te ofrezco este avión. Tengo una casa con literas con calefacción, una cama limpia y estofado al fuego. Puedes descansar allí unas noches. Piensa a dónde vas después. Sin ataduras, sin sermones, solo silencio. Se giró por completo entonces, lista para arremeter y decirle que no quería caridad. Pero algo en su expresión la detuvo. No se ofrecía por culpa o caballerosidad. No se ofrecía porque fuera mujer. Se ofrecía porque sabía lo que significaba ser rechazado. Ella lo estudió. La cicatriz quemada, la fuerza silenciosa, el hecho de que no hubiera dicho una sola palabra sobre belleza, mentiras o lástima. Solo esperó. Finalmente, ella habló. ¿Por qué yo? Él ladeó la cabeza. Porque todos los demás apartaron la mirada. Luego, más suave, casi como una pregunta, casi como una verdad. ¿Quién dice que no eres hermosa? Se quedó sin aliento. Él se puso de pie, se sacudió los guantes y señaló hacia el oeste, hacia un caballo que la esperaba. Cabalgaré despacio. Sígueme si quieres. Y dicho esto, se alejó, sin volverse, sin presionarla. Ella se quedó quieta un momento más.
Luego cogió su mochila y se puso de pie. El barracón olía ligeramente a cedro y humo. Era sencillo. Una habitación principal, una chimenea de piedra, una cama estrecha, una mesita junto a la ventana, pero cálido, limpio y tranquilo. Nora se quedó de pie junto a la puerta, insegura, con su mochila todavía agarrada en una mano como un salvavidas. Sus hombros, rígidos desde la estación, aún no recordaba cómo agacharse. Luke ya se había apartado, dándole espacio. Sin instrucciones, sin preguntas, solo el suave tintineo de la lata mientras removía algo en la estufa. «Aquí estarás caliente», dijo por encima del hombro. «Ese guiso es principalmente conejo y frijoles. No es sofisticado, pero te saciará». Ella asintió rígidamente. «Gracias». No preguntó por el hombre del tren. No lo hizo. Le preguntó sobre su pasado. No le preguntó si tenía a dónde ir. Simplemente sirvió sopa en un cuenco de madera, la colocó con cuidado sobre la mesa y deslizó una taza de agua de hojalata a su lado. «Comeré más tarde», dijo. «Descansa». Nora se sentó lentamente, con las extremidades pesadas e inseguras. La silla crujió bajo ella, pero no se derrumbó. Comió con pequeños bocados cautelosos, como si alguien pudiera arrebatarle el cuenco en cualquier momento. Al otro lado de la habitación, Luke se ocupaba de la leña. Fue entonces cuando lo notó. Un pequeño espejo ovalado en la cómoda cerca de la cama, envuelto en una tela de algodón, no oculto, solo cubierto. Algo en su pecho se retorció. Él había pensado en eso. El guiso estaba caliente y terroso. Calmó más que su estómago. La conectó con los pies en la tierra, dio forma a su día, un lugar, una comida, un momento donde nadie reía, miraba fijamente ni se daba la vuelta. Los días siguientes se deslizaron en un ritmo tan suave que la sobresaltaba. Cada mañana, Luke salía antes del amanecer para atender a ganado. Regresaba al atardecer, a veces con leña atada con cuerdas, a veces tarareando suavemente. No le preguntaba cómo pasaba las horas. No la presionaba para que no se callara. Si cenaba con él, le ofrecía una sonrisa y nada más. Y de alguna manera, eso era todo. Barría el suelo con una escoba improvisada y hervía agua para lavarse las medias. Remendaba un desgarro en la cortina, aunque él no lo había mencionado. Mantenía su cicatriz apartada del fuego. Pero Luke nunca apartó la mirada. No se inmutó. No fingió que no estaba allí. Una noche, después de cenar, lo encontró sentado en los escalones del porche afilando un cuchillo. Las estrellas comenzaban a atravesar el cielo aterciopelado, tímidas y distantes. Salió, envuelta en su chal, y se sentó a su lado. «Mi padre murió cuando yo tenía 16 años», dijo de repente, con la voz apenas por encima de un murmullo. Mafla siguió un año después. El fuego vino después. Se suponía que me casaría con un hombre en Kansas, pero cuando me volvió a ver, él no podía soportarlo. Luke no respondió de inmediato, solo asintió una vez y mantuvo la hoja en movimiento, con golpes firmes y rítmicos. «Pensé que esta vez sería diferente», añadió, ahora más tranquila. «Pero creo que fui una tonta por tener esperanzas». Dejó el cuchillo. «Me casé una vez», dijo. «Antes de la guerra, era pequeña. Reía como un arroyo de primavera. Murió de fiebre antes de que yo volviera a casa». Nora parpadeó. El dolor en su voz era suave, pero inconfundible. «Lo siento», dijo con dulzura. Él se encogió de hombros, pero apretó la mandíbula. «Hay cosas que nunca se curan. Algunos simplemente dejan de sangrar». El viento cambió. En algún lugar de la oscuridad, un coyote aulló. El sonido pareció arrancarle algo que no sabía que aún llevaba dentro. «No me queda nada», susurró como confesándose a la noche. «Ningún hogar, ningún nombre que valga la pena pronunciar, ningún rostro que nadie pueda amar». Luke la miró entonces, no con lástima, ni con miedo, sino con algo profundo y arraigado.
Entonces empezamos por ahí, dijo. Ella parpadeó, conteniendo la respiración, sin nada. Con eso, dijo, exactamente con eso. Y de alguna manera ella le creyó. No porque prometiera curarla, sino porque no lo intentó. Simplemente se quedó. La cicatriz no desapareció. Pero por primera vez en años, no parecía lo único en la habitación. Seguía allí. Y ella también. Y ahora él también. Los susurros llegaron como humo, tenue al principio, luego tan denso que ahogaba. Nora los oyó en el puesto comercial por la forma en que las mujeres mayores se detenían a media frase cuando ella entraba. Se notaba en cómo la esposa del tendero bajaba la mirada, o en cómo un hombre le daba codazos a otro y murmuraba algo oculto tras una mano. Era la mujer desfigurada que habían dejado en la estación. Ahora era la mujer desfigurada que vivía con un hombre. La gente del pueblo no necesitaba la verdad. Solo necesitaba una historia. Una mañana, Nora estaba sentada junto a la ventana del barracón, viendo a Luke alejarse a caballo hacia las colinas. Sus dedos se apretaron con fuerza alrededor de su taza. El calor la invadía, no por el té, sino por la vergüenza que creía haber enterrado. Para cuando él regresó, cerca del anochecer, ya había tomado una decisión. Me voy mañana, dijo sin preámbulos, dejando su bolso sobre la mesa al entrar. Aprecio todo lo que has hecho, pero no seré yo la razón por la que hablen a tus espaldas. Luke no pareció sorprendido. Solo se quitó los guantes y los dejó lentamente. Ya están hablando, dijo. Llevan días así. Tragó saliva. Entonces, una razón más para que me fuera. Cruzó la habitación y se apoyó en él. Hogar, brazos cruzados. Vivo en Antidum. He tenido plomo en las costillas y fuego en los pulmones, dijo. Pero lo más difícil que he hecho es entrar en una habitación y sentir el silencio solo porque yo estaba allí. Apartó la mirada. Y aún así, continuó, entro. A Nora se le hizo un nudo en la garganta. No puedo ser la razón por la que pierdas la pieza que encontraste aquí, susurró ella. Él se acercó. Entonces déjame elegir cómo es la paz. Esa noche, a pesar de su protesta, Luke la llevó al pueblo. Caminaron juntos por la calle mayor. El cielo sobre ellos brillaba con un brillo dorado. Cada paso traía silencio desde los porches y miradas desde las ventanas. La gente se quedó paralizada fuera del bar. La multitud dentro se quedó en silencio cuando la puerta se abrió con un crujido. Luke no disminuyó la velocidad. Los acompañó hasta el centro mismo de la sala. Luego se giró, tomó la mano de Nora y entrelazó sus dedos con los de ella. No se esconde, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Si no puedes soportar mirar, gira la cabeza. Las bocas se abrieron. Alguien se aclaró la garganta. Alguien más masculló una maldición. Pero nadie se movió, y nadie se atrevió a responder. Luke se quitó el sombrero para saludar al camarero, asintió con la cabeza al pianista y la acompañó de vuelta por donde habían venido, todavía sosteniéndole la mano, sin soltarla ni una sola vez. Afuera, el cielo se había vuelto lavanda, las estrellas, asomando como secretos. Se detuvieron a la sombra de la vieja herrería. La mano de Nora seguía en la suya. No tenías que hacer eso, dijo en voz baja. Él la miró. La cicatriz de su mandíbula reflejaba los últimos rayos de luz. Lo hice. ¿Por qué? ¿Por qué? Su voz sonó firme y baja. Porque no eres algo de lo que avergonzarse. Ella parpadeó, con el corazón dando un vuelco. No me importa lo que digan, añadió. Pero sí me importa lo que creas. Nora no respondió. No hacía falta. No cuando sus dedos se apretaron alrededor de los suyos. No cuando por fin se dejó ver y no se inmutó al verla. El día había empezado como cualquier otro. Sol cálido, brisa suave, polvo arremolinándose tras las carretas en la calle mayor. Nora había ido al pueblo a comprar flores. Luke se ofreció a acompañarla,
pero ella lo rechazó con una sonrisa. «Puedo enfrentarme a ellos», dijo, y lo decía en serio. Estaba a punto de salir del mercado cuando el pase se acercó con botas desgastadas y una sonrisa desesperada. Calvin Morren, su antiguo prometido. Lo reconoció por la forma en que sus hombros se movían, como si aún creyera que el mundo le debía más de lo que daba. Su abrigo estaba desgastado, sus ojos inyectados en sangre y el hedor a viejo. El whisky se le pegaba como una segunda piel. «Bueno, lo haré», dijo con un silbido lento, deteniéndose frente a ella. «Creí ver un fantasma, pero no, solo es mi novia fugitiva». Nora no se movió. «No corrí», dijo con calma. «Te fuiste». Soltó una risita seca. «Así es. Quizás las cosas se vuelvan confusas con el tiempo. Además, yo era joven. No sabía en qué me estaba metiendo». Su mirada recorrió su rostro, deteniéndose en la cicatriz que la cortaba desde la sien hasta la mandíbula. «Aún es difícil de mirar, lo admito. Qué lástima, sin embargo. Fuiste una cosa muy bonita una vez». Antes de que pudiera responder, otra voz la interrumpió. «Todavía lo es». Lucas salió del callejón junto al salón, con los brazos cruzados y la mirada dura como piedras de río. Calvin arqueó una ceja. «¿Y este quién es? ¿Tu niñera o tu causa de caridad?» Luke no se inmutó. Él se acercó y se paró entre ellos, tranquilo y sereno. «Sigue siendo el mismo perro», dijo. «Puro corteza, sin columna vertebral». La sonrisa de Calvin desapareció. Su puño se levantó rápido y torpemente. Le dio a Luke en el costado de la boca. Luke no se movió. Él no devolvió el golpe. La sangre brotó de la comisura de su labio, pero se limitó a limpiarla con el dorso de la mano. «No vales la pena», dijo tranquilamente. Calvin se burló. «Quizás te tiene dominado. O quizás te gustan las mujeres destrozadas. Te hace sentir más hombre». Eso fue todo. Luke no atacó todavía. Se giró hacia Nora primero, y antes de que la multitud que los rodeaba pudiera siquiera respirar, se inclinó y le besó la cicatriz. Suavemente, deliberadamente. El silencio que siguió fue inmediato. Entonces, solo entonces, Luke se giró. El puñetazo fue limpio. Un golpe. Las rodillas de Calvin se doblaron, su rostro se giró bruscamente mientras se desplomaba en el polvo. Nadie rió. Nadie vitoreó. Solo observaron porque no fue el puñetazo lo que los dejó en silencio. Fue el beso. Luke miró a Calvin con la mandíbula apretada. «La próxima vez», dijo. «No te vayas». Se giró y le ofreció la mano a Nora. Ella la tomó sin dudarlo. Se alejaron juntos, abriéndose paso entre la multitud, pasando junto a los rostros atónitos y las bocas silenciosas. Y ninguno de los dos miró atrás. De vuelta en la barraca, Nora estaba sentada en el porche, con las manos quietas, temblando ligeramente por la adrenalina. Luke se arrodilló junto al lavabo, secándose el labio con un trapo. «No tenías que hacer eso», dijo ella en voz baja. Él levantó la vista. «No, no lo hice». «¿Por qué lo hiciste?» Guardó silencio un largo momento, luego se levantó y caminó hacia ella. «¿Alguna vez has visto a un hombre intentar grabar sus iniciales en un árbol vivo?», preguntó. Ella parpadeó. «¿Qué? Creen que están dejando algo atrás, algo profundo. Pero el árbol no se queda quieto. Sigue creciendo, sigue sanando. A veces cubre toda la marca como si nunca hubiera sucedido». Extendió la mano y le tocó la mejilla. No la cicatriz, sino la piel justo al lado. «Sigues creciendo», dijo. «Sigues siendo hermosa. Nadie graba su valor en ti excepto tú». Se mordió el labio, con lágrimas que le escocían. Y por primera vez desde el incendio, le creyó. La carta estaba sobre la mesa, sellada con manos temblorosas. Nora empacó en silencio, solo lo esencial, no más que lo que valía una cartera. Dobló el vestido que Luke le había dado, el una con las diminutas flores bordadas en el cuello,
y colocó el chal con cuidado encima. La cabaña de bollos se sentía demasiado quieta, como si las mismas paredes la observaran, esperando preguntar por qué. Pero no podía quedarse. No cuando cada mirada de un extraño se sentía como un juicio. No cuando los susurros se enroscaban a sus espaldas como humo, enroscándose bajo las puertas, colándose en cada espacio entre la respiración y el silencio. Ella no sería el peso que lo doblegaba. No sería la cicatriz que él no podía explicar. Salió a hurtadillas justo antes del amanecer, sus botas crujiendo suavemente sobre la escarcha. La carta quedó sobre la mesa junto a la estufa fría, sus palabras apretadas demasiado para respirar. Su corazón latía con fuerza no de miedo, sino de dolor. Más allá del corral, más allá de la vieja cerca de cedro blanqueada por el sol y el tiempo, hacia el bosquecillo donde el mundo se aquietaba al amanecer. Los pájaros aún no habían comenzado sus cantos. A media mañana llegó al arroyo. Las flores silvestres habían comenzado a florecer en las orillas. Flores tempranas con colores persistentes, amarillos, azules y violetas suaves, abriéndose paso a través de la tierra fría como si desafiaran al mundo a detenerse. Ellos. Se sentó junto al agua, con los brazos alrededor de las rodillas, sus ojos siguiendo la corriente. Susurraba como una canción de cuna que no merecía. Había querido desaparecer, pero el mundo no concedía tales deseos. No lo oyó venir, pero lo sintió antes de verlo. Algo en la quietud se movió como los árboles conteniendo la respiración. Luke apareció a la vista, sus botas casi silenciosas sobre la hierba mojada. Sostenía la carta en una mano, sin abrir. No la leí, dijo simplemente. El corazón de Nora se encogió. Parpadeó hacia él, con la garganta apretada. Pensé que si te habías ido, no importaba. Y si te encontraba, preferiría oírlo directamente. Se puso de pie lentamente. Su voz era áspera y fría. No deberías haberme seguido. Lo hice. Se apartó de él. Iba a irme en silencio. Lo lograste, dijo. Demasiado bien. La brisa se agitó entre ellos. El arroyo corría hacia algún lugar. Un halcón gritó a través de las colinas. Él se acercó más. Si se trata de culpa, si te quedas porque crees que necesito arreglos o lástima, no lo quiero. Ella giró hacia él. ¿Eso es lo que piensas de mí? No, dijo. Pero no sé qué pensar. Lo único que sé es que casi me mata despertar y descubrir que te has ido. Su voz se quebró y sus palabras resultaron ásperas. Tengo miedo, Luke. Lo sé. No de ti. De mí, de cómo te mira la gente ahora, como si hubiera cambiado la clase de hombre que creían que eras. Luke ladeó la cabeza en silencio. ¿Qué clase de hombre creían que era? Ella soltó una risa entrecortada. Alguien que podría haber tenido cualquier vida. Cualquier mujer. No. Su mano se movió casi involuntariamente hacia su mejilla. Sus dedos rozaron la cicatriz, el viejo camino de fuego y pérdida grabado en la piel. No soy lo que se supone que debe ser. Guardó silencio durante un largo suspiro. Luego, en voz baja, ¿sabes lo que traje a casa de la guerra? Ella levantó la vista, sorprendida por el repentino cambio en su voz. No solo cicatrices, culpa. Nombres que nunca volví a decir, noches en las que no dormí del todo. Viajé de un lugar a otro durante años, nunca lo suficiente como para que algo echara raíces. Entonces la miró. Realmente la miró. Eres la primera razón por la que he tenido que parar. A Nora se le cortó la respiración, se le llenaron los ojos de lágrimas. No quise obligarte a elegir, susurró. Si elegí, dijo. Te elegí en el momento en que no te inmutaste ante mis cicatrices. Dio un paso hacia él. Su mano se alzó, temblorosa, y se posó sobre su pecho, sobre el lugar donde corrían las peores de sus cicatrices, ocultas bajo la tela y el silencio. Entonces yo también me detuve, dijo ella. Justo aquí. Él cubrió su mano con la suya. Su toque era firme, arraigado.
No volvieron a hablar durante un rato. El arroyo se movía a su lado, suave e imperturbable. Las flores silvestres se mecían, indiferentes al miedo o al recuerdo. Pero dentro de ellas algo dejó de moverse porque ya no corrían. Ya no sobrevivían. Estaban en casa. No había flores, ni música, ni altar, ni bancos alineados. Con encaje. No había filas de curiosos ni campanas repicando en un campanario. Pero la tierra era suave bajo sus botas, y el cielo se extendía sobre ellos, azul como la misericordia, tranquilo como una oración, y eso era suficiente. Luke estaba junto a Nora bajo el viejo álamo que daba sombra al límite de su pasto. Su corteza estaba plateada por la edad, tallada aquí y allá por iniciales y tormentas. Sus ramas se mecían sobre ellos como una lenta bendición. La luz del sol se filtraba entre las hojas en fragmentos dorados, cayendo sobre sus hombros como una bendición. Will, el viejo posadero, estaba frente a ellos. Se había peinado, abotonado su mejor camisa, aunque los puños estaban deshilachados y un botón no encajaba. Sostenía un pequeño libro encuadernado en cuero en sus manos, con los dedos cerrados protectoramente alrededor del lomo. Creo que no soy muy de discursos, dijo, aclarándose la garganta. Pero si el amor es lo que une esto. Bueno, he visto al hambre de púas menos firme. Luke esbozó una sonrisa silenciosa. Nora dejó escapar un aliento que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. Tenía las manos desnudas, su vestido sencillo, de algodón color marfil, con la manga que ella misma había dobladillado a la luz del fuego. No había velo ni joyas, solo el viento, el sol y el hombre que la hizo creer en las segundas oportunidades. Entonces Luke metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un pequeño cuadrado doblado de seda blanca. Se quedó sin aliento. Lo desdobló con cuidado, la tela temblando entre sus dedos, y se lo ofreció. «Es tuyo», dijo. «Lo dejaste». Nora la miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Era el pañuelo. La costura de su madre aún era visible en el suave hilo azul a lo largo del borde, con las iniciales rizadas como flores silvestres. Era lo único que había sobrevivido al incendio. Lo había llevado en el bolsillo ese día, bien escondido debajo del delantal, y después de que el humo se disipara y las cenizas se asentaran, había desaparecido. «Lo encontré entre los escombros», dijo Luke con voz suave. «Lo guardé, con la esperanza de que algún día, tal vez hoy». Lo tomó con dedos temblorosos y lo apretó contra su pecho. «Pensé que se había perdido», susurró. «Y yo también», respondió Luke. «Pero no todo lo que arde se ha ido para siempre». Will sorbió por la nariz, tosió con fuerza y apartó la mirada. No intercambiaron anillos. No había público que aplaudiera, ni orquesta que se levantara. Solo tenían palabras y verdad. Y cuando Luke tomó sus manos entre sus ásperas palmas, endurecidas por años de trabajo, la miró no como un hombre que rescata algo roto, sino como un hombre ante algo sagrado. «Eras hermosa la primera vez que te vi», dijo en voz baja. «Y cada día desde entonces, solo has brillado más». Nora no lloró. Luke tampoco, pero algo en su interior tembló, como una cuerda tensa, como la luz que se abre paso dentro de una cueva. Respiró hondo y respondió con palabras que habían esperado demasiado tiempo para ser pronunciadas. «Me hiciste creer que incluso lo que el mundo desecha puede ser digno de amor». Will se aclaró la garganta de nuevo, su voz, más rudo que antes. «Bueno», murmuró, «si alguna vez he visto una novia más adecuada para un hombre, seguramente no la recuerdo. Puede que no tengas bancos ni pedales, pero te diré esto. No hay un alma en esta ciudad que no recuerde el día en que Luke Carter se casó con una mujer que parecía estar iluminada por dentro». Nora se sonrojó, pero no apartó la mirada. Luke dio un paso adelante y presionó sus labios contra su mejilla marcada, luego contra su boca, y nada más importó. No la ciudad, no el pasado, no las cicatrices ni el silencio ni las miradas, solo esto.
El viento susurraba entre las hojas del álamo, suave y seguro, el cielo no necesitaba alegrarse. La tierra dio testimonio. Y cuando se dieron vuelta juntos y caminaron de regreso hacia la casa, de la mano, uno al lado del otro, no necesitaban una multitud. Se tenían el uno al otro y ya habían ganado. En verano, la ciudad había dejado de susurrar. La novedad desapareció en algún momento entre el día en que Nora comenzó a enseñar a leer en la vieja escuela y la tarde en que Luke martilló un juego de bisagras para la puerta trasera de la tienda general. La vida, como suele suceder, se acomodó en su ritmo. Frente a ella se sentaban en filas niños con mejillas pecosas y dientes faltantes, pronunciando sílabas con lenguas demasiado grandes para sus bocas. Ahora Nora llevaba vestidos de algodón azul y se metía lápices detrás de las orejas. Su cicatriz siempre estuvo visible. Ella nunca se molestó en ocultarlo. Ya nadie preguntaba por ello, ni siquiera los más pequeños. Solo sabían que la señora Carter leía mejor que nadie y traía miel de harina silvestre en pequeños frascos los viernes. Luke trabajaba en un modesto cobertizo de herrería detrás de su casa. El resplandor de la forja a menudo reflejaba el borde de su rostro en el crepúsculo. Su cicatriz aún recorría afiladamente su mandíbula, pero, como la de ella, se había desvanecido en algo completamente distinto. Solo una parte de un hombre que arreglaba ruedas de carretas, disparaba caballos y se quitaba el sombrero ante cualquiera que tuviera decencia en sus huesos. La gente venía primero por trabajo, luego por consejos y después simplemente porque confiaban en él. Algunos incluso se quedaron a hablar con Nora. Las mujeres que antes miraban hacia otro lado ahora traían frascos de mermelada y paquetes de semillas. Hablaban suavemente, con amabilidad, como si les hubiera llevado tiempo darse cuenta de que ella no era algo a evitar, sino alguien a quien admirar. Los domingos por la noche, se sentaban juntos en los escalones del porche. La mano de Luke alrededor de su cintura, su cabeza contra su hombro. Hablaron poco, no era necesario. Una tarde, después de que el sol se ocultara tras la cresta y el cielo se tornara del color de ciruelas maduras, Nora habló. Solía soñar con volver a esa estación. Luke la miró, pero no dijo nada. No lo encontré, aclaró. Ya no. Solo para quedarme donde estuve y susurrarle a la versión de mí que quedó atrás. Él extendió la mano para tomar su mano. Ella sonrió débilmente. Ella no me reconocería ahora. Luke le dio un beso en la sien. Ella estaría orgullosa. Nora miró hacia el horizonte donde el campo se extendía interminable y dorado. Una brisa tiró suavemente de su falda. Yo era una novia de la que alguien se alejó, dijo suavemente. Por una cicatriz. Porque no lucía como se supone que debe lucir el amor en los cuentos de hadas. Se giró hacia Luke con la mirada fija. Pero ahora soy esposa. No porque alguien ignorara mis cicatrices, sino porque alguien vio cada parte rota, quemada y asustada de mí y aún así dijo, eres mía. Su voz bajó hasta casi un susurro, y yo soy suya. El viento hacía susurrar los árboles. Una linterna parpadeaba en el alféizar de la ventana detrás de ellos. En el pueblo, el perro de alguien ladró una vez y luego volvió a callarse. Lucas no habló. Él simplemente la abrazó más cerca. Porque todo lo que decía era verdad. Y porque en todo su andar, nunca creyó que conseguiría conservar algo tan bueno. No hasta ella. No hasta ahora. Si esa historia te tocó el corazón, manténla cerca. Porque las cicatrices pueden marcar la piel, pero el amor es lo que deja la huella más profunda. Nora se quedó atrás por estar dañada. Pero fue Luke, el vaquero de cicatrices que nunca apartó la mirada, quien demostró que la verdadera belleza no tiene que ver con lo que el tiempo o el fuego se llevaron, sino con lo que aún permanece en pie. Si crees en las segundas oportunidades, en la bondad silenciosa y en el amor que crece no a pesar de las cicatrices, sino gracias a ellas, entonces este es tu lugar. Suscríbete a Wild West Love Stories para conocer más historias sinceras llenas de coraje, gracia y romance inolvidable de la frontera estadounidense.
Toca la campana para no perderte nunca la próxima historia. Hasta entonces, conduce con cuidado, ama con fiereza y recuerda que, a veces, los corazones más rotos son los que son lo suficientemente valientes para seguir latiendo.